Desde su estreno en 2020, la serie Bridgerton, producida por Netflix, se convirtió en un fenómeno global. No solo fue un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural. Vestidos espectaculares, bailes iluminados por velas, escándalos románticos, una reina magnética, una aristocracia diversa y glamorosa. Y una pregunta inevitable: ¿así era realmente la Inglaterra de la regencia? Hoy no vamos a destruir la serie, pero tampoco vamos a romantizar la historia. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a distinguir con precisión qué pertenece al periodo real y qué pertenece a la fantasía contemporánea. Porque el pasado no necesita filtros pastel para ser fascinante, pero sí necesita contexto. La regencia británica comenzó oficialmente en 1811, cuando el príncipe Jorge asumió el poder debido a la enfermedad mental de su padre, el rey Jorge III. Fue un periodo sofisticado en términos culturales, pero también fue un periodo de guerra, crisis económica y tensión social. Gran Bretaña estaba inmersa en las guerras napoleónicas. La revolución industrial avanzaba, las ciudades crecían con desigualdad brutal, mientras la aristocracia bailaba en salones iluminados. La clase trabajadora enfrentaba jornadas extenuantes, pobreza y hacinamiento. La serie elimina casi por completo ese contexto. No vemos fábricas, no vemos disturbios obreros, no vemos el impacto real del Imperio Británico, porque Bridgerton no es una serie política, es una fantasía romántica ambientada en un decorado histórico. Para entender cómo funcionaba realmente la alta sociedad londinense, historiadoras como Hannah Gray, en su libro The Beau Monde, explican que la aristocracia vivía bajo códigos sociales rígidos, obsesionados con el estatus y profundamente jerárquicos. La serie acierta en algo importante. La presión matrimonial era real. Las jóvenes aristócratas eran presentadas oficialmente en sociedad durante la temporada londinense. Pero en la realidad, el matrimonio no era solo una historia de amor posible. Era un contrato económico. La propiedad estaba ligada a herederos varones. Las mujeres al casarse pasaban legalmente a estar bajo la autoridad del marido. La dote era crucial. Un rumor podía destruirlo todo. Amanda Vickery, en The Gentleman's Daughter, muestra cómo las mujeres georgianas vivían constantemente negociando su reputación dentro de límites muy estrechos. En la serie, los escándalos generan drama, en la realidad podían significar exilio social permanente. Tomemos a Daphne Bridgerton. Daphne puede rechazar pretendientes, puede discutir con su esposo, puede negociar dentro del matrimonio. Ahora comparemos con Georgiana Cavendish. Georgiana fue influyente, inteligente y políticamente activa. Pero su matrimonio fue estratégico. Su esposo tuvo amantes abiertas. Cuando ella se involucró emocionalmente con otro hombre y quedó embarazada, fue enviada al extranjero para evitar escándalo. No hubo redención romántica. Hubo consecuencias sociales reales. La diferencia no es que las mujeres no sintieran pasión. Es que el sistema no era indulgente. La serie presenta una aristocracia racialmente integrada. Históricamente, sí existía presencia afrodescendiente en Inglaterra, pero no existía integración estructural en la nobleza titulada. La serie sugiere que la reina, inspirada en Charlotte of Mecklenburg-Strelitz, tenía ascendencia africana, y que eso permitió inclusión social. La teoría sobre su ascendencia es debatida y se basa en un ancestro medieval remoto. No existe evidencia académica sólida que indique que fuese percibida como mujer negra en su época, ni que eso transformara la estructura racial aristocrática. Historiadores como Gretchen Gersina en Black London y David Olusoga en Black and British documentan presencia afrodescendiente en Inglaterra, pero no respaldan una integración aristocrática sistemática en la regencia. Además, recordemos algo clave. En 1813, el Imperio Británico seguía involucrado en estructuras coloniales y esclavistas. La abolición total de la esclavitud en el imperio no ocurrió hasta 1833. La inclusión en la serie es una decisión creativa contemporánea, no reconstrucción histórica.
En Bridgerton, los personajes hablan abiertamente de deseo. Las mujeres exploran su sexualidad con lenguaje claro. Discuten placer femenino. Cuestionan ignorancia sexual. Eso es profundamente moderno. En la Inglaterra de la Regencia, el conocimiento sobre el cuerpo femenino era limitado, y muchas veces mediado por mitos médicos heredados del siglo anterior. La educación femenina rara vez incluía información directa sobre sexualidad. Las jóvenes aristócratas podían llegar al matrimonio con escasa comprensión fisiológica de lo que implicaba. La sexualidad femenina existía, por supuesto, pero no era discursivamente legitimada. No se hablaba en salones. No se discutía en público. No se integraba en una narrativa de empoderamiento personal. Leonore Davidoff y Catherine Hall, en Family Fortunes, explican cómo el ideal femenino de la época estaba asociado a modestia, contención y domesticidad. El deseo no desaparecía, se reprimía socialmente. Además, el concepto moderno de consentimiento, tal como lo entendemos hoy, no estaba formulado en esos términos jurídicos y culturales. El matrimonio implicaba obligaciones conyugales que hoy analizaríamos críticamente. La serie no solo muestra sexo, muestra conversación abierta sobre sexo. Y eso es una proyección contemporánea, no una reproducción exacta del discurso de 1813. Lady Whistledown funciona como narradora omnisciente y generadora de escándalos. ¿Existía prensa sensacionalista en la Regencia? Sí. Había caricaturas políticas, panfletos satíricos y periódicos que comentaban escándalos aristocráticos. La cultura del rumor impreso existía y era influyente. Pero no existía una figura única con control casi absoluto sobre la reputación social. La circulación de información era fragmentada, lenta y dependiente de redes específicas. Además, la censura y las leyes contra la difamación limitaban ciertas publicaciones. Lo que hace la serie es condensar múltiples fenómenos, rumor oral, prensa satírica, crítica política, en una sola voz narrativa poderosa. Es un recurso literario brillante, pero no una representación literal del ecosistema mediático de la época. Estudios sobre prensa georgiana muestran que el chisme existía, pero era disperso y sujeto a riesgos legales. ¿Debemos dejar de verla? No. Bridgerton está basada en la saga romántica escrita por Julia Quinn. No pretende ser documental, es fantasía histórica estilizada. Y quizás su éxito se debe a eso. Nos muestra no cómo fue el pasado, sino cómo nos gustaría que hubiera sido. Más inclusivo, más emocionalmente honesto, más indulgente con el deseo femenino. Pero la Inglaterra real de 1813 fue sofisticada y profundamente desigual al mismo tiempo, y las mujeres reales de la Regencia enfrentaron límites más severos que los que vemos en pantalla. Disfrutar la fantasía no está mal, confundirla con historia sí lo es.